Hola amigos, buenos días, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, este nuevo día. Iniciamos una nueva semana, continuamos con nuestras reflexiones en casa. Es muy agradable saber que la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas y corazones. Y pues vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, queridos amigos, y eh, pidámosle al Señor que nos enseñe, que nos bendiga, que nos exhorte, que seamos confrontados a través de esta palabra. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, porque nos permites un nuevo día para vivir. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia, porque tu amor eterno está con nosotros cada día. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso, y pedimos que sea tu nombre glorificado en este tiempo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, continuamos. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 59. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien le ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir: yo descendí del cielo? Jesús les contestó: Dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre,
y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es comida verdadera y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Vamos a empezar a desglosar este pasaje. Es un pasaje, bueno, un poquito largo, pero fundamental. Nos enseña una verdad acerca de Jesús. El versículo 22 empieza con la multitud buscando a Jesús. La multitud que había sido alimentada por Jesús, que había recibido comida de Jesús de una manera milagrosa, estaba que lo buscaba. Recordemos que Jesús se tuvo que escabullir porque la gente lo quería hacer rey. Y la gente lo estaba buscando y pues como obviamente ellos estaban al otro lado del lago, pues pensaron que estaba por ahí cerca. Pero se dieron cuenta que ni él ni sus discípulos estaban ahí. Entonces vinieron barcos de otros lados, estaba la gente que estaba ahí, entonces vinieron y se fueron en el barco, pero toda esa gente que había venido, muchos se volvieron en barco cruzando para buscar a Jesús y lo encontraron en Capernaum, al otro lado, en el norte. Y entonces le dijeron, bueno, ¿usted a qué hora llegó? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Porque nosotros estábamos allá al otro lado, usted no venía en barco. ¿Qué hizo? Cogió un barco, se fue, mejor dicho, ¿a qué hora se nos voló? Que usted aquí apareció al otro lado y nos tocó venir a perseguirlo. En el transcurso de eso tuvieron que haber pasado varias horas largas. Entonces Jesús los confronta y les contesta, ustedes me están buscando porque les di de comer, ustedes están buscando porque se dieron cuenta que yo hice un milagro dándoles de comer, porque están pensando en mí como un proveedor físico, pero no me están buscando por lo que verdaderamente deberían buscarme. Perdón. No, eh, me están buscando porque les di comida y no porque me hayan entendido acerca de lo que hice y de lo que estoy hablando. Solamente están buscando para que les satisfaga un deseo físico, un deseo egoísta de ustedes. No más. Y les dicen no se preocupen tanto por la comida, por lo que es perecedero, sino preocúpense, dice pongan su energía, versículo 27 de la versión que leo de la NTV, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Sí? No pongan su mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Miren la vida eterna, no se pongan, no malgasten su tiempo en la comida física. Sí, o sea, no se preocupen por la comida física porque de esa va a haber provisión. Preocúpense por la vida eterna, por la vida verdadera, la vida que van a tener con Dios, si es que le están buscando. Y Dios dice, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Antiguamente los documentos y las transacciones y todo se validaban, era con un sello, no con firma, sino con sello. Entonces tenía la persona el sello y se utilizaba cera caliente y se colocaba se colocaba la cera sobre el documento y la persona ponía su sello. Entonces, o tenía un sello, bien fuera un anillo o fuera un corchito con su marca y pum, y se colocaba. Y eso se usó durante muchos, muchos años, hasta bien entrado el siglo XIX. Los reyes usaban el sello más que
más que la firma. Si bien es cierto que la firma se empezó a usar con posterioridad a la Edad Media, el sello era mucho más valedero y permaneció siendo válido hasta hace muy poco tiempo. Entonces aquí Dios decía a Cristo que tenía el sello de aprobación del Padre, o sea que Él estaba perfectamente autorizado por Dios para hablarles acerca de la vida eterna y para darles esa vida eterna. Cristo es el único autorizado por Dios para traer vida eterna. No hay ni 10.000 vírgenes, ni 10.000 santos, ni intermediarios, ni para traer el camino hacia Cristo, ni el Papa, ni el super mega apóstol. No. Cristo es el único que puede traer la vida eterna. Y Él lo dice, tengo la autorización del Padre, tengo esa eh, firma, ese sello del Padre en donde me dice que yo soy el que doy la vida eterna. Entonces, ellos le dicen, nosotros queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Entonces ellos estaban pensando en que ellos necesitaban hacer algo para vivir en las obras de Dios, para vivir en las obras que Dios ha hecho para aquellos que caminan con Él, que debían hacer algo en su esfuerzo, que debían poner su granito de arena, ¿sí? Como muchos lo piensan en este tiempo, como muchos pudimos haberlo pensado, que era necesario que nosotros hiciéramos algo bueno para que Dios nos salvara. Leí hace poco un libro en donde hablaba que muchos tienen esa visión, piensan que Dios tiene una gran balanza en el cielo y que Dios pesa lo malo y lo bueno y que dependiendo del peso de cada cosa va a decidir si lo deja entrar al cielo o si se va para el infierno. Entonces, si tiene más cosas buenas que malas, entonces venga, tranquilo, fresco, lo malo ganó lo bueno, entonces siga. Y si tiene más cosas malas, dicen, ay hermano, qué pena, usted ahí le pesó lo malo, chino, paila, para la paila. Y no, así no es Dios. Dios te mira y si tú no cuentas con las obras perfectas de Dios, y si no has obrado cumpliendo toda la ley, como dice la Escritura, porque dice que cualquiera que incumple un punto de la ley se hace culpable de todo, no puedes entrar. Entonces necesitas un acceso diferente. Entonces aquí Cristo les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él envió. Es lo único que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo creamos en aquel que ha sido enviado por Dios, con el sello de Dios, con la aprobación de Dios para traer salvación, y es Cristo. No hay nada que tú puedas hacer en tus fuerzas. Tú puedes ser el más bondadoso del mundo, pero si lo estás haciendo en tus fuerzas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso para Dios no es nada, porque nace de un corazón necio que quiere buscar méritos y poder llegar a decir a Dios, ¿sí ve? Es que yo fui bueno y por eso estoy acá. No, es que yo fui muy bueno, yo fui muy caritativo, yo fui buena gente, yo cuidé a mi familia, yo le di a los pobres, yo no rematé, yo no robé. Sí, amigo, pero no creíste en Cristo, quien trae la verdadera salvación y la vida. Y Jesús lo está diciendo. La única obra que se pide a todo aquel que quiera andar con Dios es creer en aquel que tiene el sello, la aprobación de Dios para dar salvación y vida eterna, que es Cristo. Y esta gente reacia, incrédula, que vivía pensando más en su estómago que en su salvación, llega y le dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Los había acabado de alimentar,
con 5 panes y 2 peces, convirtiéndolos en 30.000 porciones de pan, 30.000 porciones de pescado. Y le dicen, denos una señal milagrosa. O sea, el nivel de incredulidad de esta gente era eh, nivel estratosférico, pero nosotros no somos muy diferentes de ellos, ¿saben? Porque estamos hechos de lo mismo, carnecita, carnecita y un corazón dañado por el pecado. Entonces, demandamos señales. El ser humano demanda señales de Dios. El ser humano que nació tocado por la obra de Dios demanda señales. Ay, si usted es tan Dios y es tan bueno, entonces salve a, eh, quíteme esta ruina, quíteme los vicios, deme un hogar, deme una mujer hermosa, deme unos hijos, deme casa, deme carro. Y todo como tentando a Dios, como desafiando a Dios. O sea, aparte del desafío del pecado, queremos ponerle más desafíos a Dios diciéndole, no, si usted es tan salvador y usted es tan bueno, entonces ¿por qué esto? O le decimos, Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Dios, si eres tan bueno, ¿por qué permites el coronavirus? Por ejemplo. Y entonces a Jesús le estaban diciendo eso, si usted es Dios, si usted de verdad lo envió Dios, muéstrenos un milagro. Y les había acabado de dar pan a 20.000 personas, con 5 panes y 2 peces. Y lo confrontan diciéndole, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio comer pan del cielo. Aquí estaban diciendo una verdad a medias, porque sí, es cierto, ellos habían, los antepasados de ellos habían comido maná enviado del cielo, pero número uno, ese maná fue enviado por Dios. No fue que Moisés se lo sacó de la manga, como que, ay no, Moisés nos dio el pan porque por allá lo sacó y se lo sacó de las vísceras y se los dio a ellos y les dio pan 40 años. No, Moisés no podía hacer eso, Moisés era un humano. Dios lo usó, pero Moisés era simplemente un hombre y de Moisés no podía venir nada, venía directamente de Dios. Y lo segundo, Dios les dio este pan, primero que todo, para mostrar que Él era Dios en medio de un pueblo infiel, incrédulo, porque cuando cayó este maná, ellos les decían, y les estoy contando la historia para, digamos no adentrarnos tanto en el versículo, pero sí contarle la historia. Esta gente le decía, ay, si pudiéramos comer lo que había en Egipto, ay, nos morimos por toda esa comida que teníamos allá y nos vinimos a morir acá en este desierto, Dios nos trajo a morir acá, que se murieran los niños, y sin pan y sin nada. Entonces les dijo, bueno, listo, que en Egipto tenían comida, aquí también hay comida y se las voy a dar yo. Y les empezó a enviar el maná, que el maná era como unas hojuelitas de cereal, y con eso podían hacer pan dulce. ¿No? Y tenían provisión diaria porque el maná se los daba a diario. Él les decía, no van a recoger para 2, 3, 4, 5, 6, sino diariamente yo les voy a dar una porción por familia para que tengan maná. Bueno. Y esa provisión significa que Dios, y eso fue lo que representó en ese momento el maná, lo que representa el maná, primero que Dios nos provee a diario, y segundo que iba a venir un pan verdadero del cielo, que así como en el desierto Israel fue alimentado durante 40 años, así iba a venir para alimentar a todo su pueblo que se encuentra en el desierto del peregrinaje en este mundo, esperando con ansia la vida eterna. Y ese pan del cielo es Cristo, como se explica más adelante, como él mismo lo explica. Jesús les dice, les digo la verdad, estamos en el versículo 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el pan verdadero del cielo. Pues el pan
El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Está hablando de sí mismo. El verdadero pan del cielo es el que da vida al mundo. Él ya comienza a hablar acerca de sus atributos como dador de vida en medio de un mundo muerto por el pecado. Jesús vino a traer libertad del pecado y por consiguiente a traer vida a todo aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Esta gente con esa expectativa les dice: Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Queremos un pan que nos dé vida. Pero vuelvo y les digo, estaban pensando era en sus barrigas, en sus panzas. Entonces, sí, imagínense desde este momento hasta que nos muramos, que siempre nos den pan. Mejor dicho, el mercado asegurado. Chévere, ya no tenemos que trabajar porque nos van a dar pan diario. Nos van a subsidiar el pan. Qué chévere, Señor, danos de ese pan. Danos de ese pan. Hola, Lucy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ve con tu mano. Bueno, mejor que ese camino me escuche. ¿Sí? Pero juicioso. Mi acompañante fiel en estas reflexiones. Se levanta conmigo temprano. Yo estoy levantado desde muy temprano y él madruga. Mi hijito Samuel. Ahorita al final les digo que los salude. Entonces, estos hombres estaban pensando en satisfacer sus deseos físicos y le decían: Señor, danos de ese pan, queremos tener el mercado asegurado. Y él le responde: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, versículo 35. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que viene, el que va a Cristo, no tendrá más hambre porque será saciada su alma. Cuando leía el comentario me causaba mucha impresión que el comentarista relacionaba una figura en el mundo romano que, o sea, digamos que yo supongo que lo hizo por situarnos en el contexto de la época del evangelista, pero pues yo lo puedo situar en estos días bajo la siguiente manera. Vivimos en una sociedad donde las personas buscan satisfacer sus deseos a cualquier precio, a cualquier costo, de cualquier manera, incluso de una manera muy snob, por poner un nombre de snob, o sea, de lo más exótica posible, de lo más loca posible. Entonces hay un desenfreno, una compulsión en querer satisfacer el alma con cosas. Entonces hay de múltiples tamaños, colores y formas. Entonces hay gente que quiere satisfacerse teniendo una vida desenfrenada a nivel sexual, viviendo una vida desordenada con su cuerpo, viviendo en fiestas, metiéndose cuanta cosa se le pueda ocurrir, alcohol, drogas, vicios, mejor dicho, consumiendo cuanta porquería le aparece, fuma hasta un ladrillo, ¿sí? Gente comiendo en exceso, matando su ansiedad y su deseo de estar satisfecho a punta de comida, matando su deseo de tener satisfecha su alma, acumulando cosas, siendo esclavo del trabajo, trabajando 25 horas al día, idolatrando una mascota,
y, mejor dicho, poniendo en un pedestal de como si fuera más que una persona, dándole un lugar demasiado alto a su familia, en donde su familia es lo más importante. No estoy diciendo que la familia no sea importante, no me malinterprete, sino que para esas personas la familia se les vuelve un ídolo y entonces está primero la familia antes que buscar a Dios. Endiosan a sus hijos, endiosan a sus parejas y buscan satisfacción en muchas cosas, ¿cierto? Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es que en Él está la satisfacción plena. Por eso dice, no va a volver a tener hambre ni a tener sed jamás. No va a tener hambre de querer buscar cosas para llenar su cuerpo y su alma. Ni va a tener sed de algo que le satisfaga el alma, porque en Cristo está la respuesta. En Cristo se encuentra la plenitud del corazón. Cristo es lo que le hace falta al alma. Hay una frase por ahí que he escuchado, y no sé de quién es, siempre la he escuchado, pero no sé de quién es, que dice que el alma tiene un vacío tan grande que solo Dios puede llenarlo. Es el vacío de Dios que puede llenar el alma, no hay otra. Y ese es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios y amistad con Dios, estar en cercanía con Dios. Y esa comunión fue rota a causa del pecado. Dice, y Dios y el hombre quedaron separados. Dios separó al hombre de su presencia a causa de su pecado, porque Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Así pues, que el hombre se encuentra aprisionado por el pecado y quiere rellenar ese vacío que dejó esa separación con Dios a punta de cosas a las cuales el pecado le arrastra y su propio corazón le arrastra. ¿Ok? Y por eso Cristo vino a restaurar la relación que había entre Dios y el hombre, predicando el evangelio que muestra nuestra condición de maldad y atrayendo hacia su ser a los hombres que reconocen su pecado. ¿Mm? Y mostrándoles que Él murió y se ofreció como sacrificio, como pan, como cuerpo, sangre, por nuestros pecados. Seguimos. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de lo que han visto. A él les refutó su argumento. Vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y no creyeron, porque le estaban pidiendo una señal. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Todos aquellos que escuchan el llamado de Dios y que han sido ya a quienes Dios ha preparado su corazón, ellos van a venir. Van a venir. Y por eso Dios llama en este tiempo, para que todos aquellos que escuchen su llamado vengan. Y Cristo dice, jamás los rechazaré. Los espero aquí con brazo abierto para recibirlos. Porque los estoy llamando, convocando de toda la tierra para que vengan a mí. ¿Mm? Versículo 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Cristo está en consonancia con el Padre, está en unidad con el Padre, tiene la autorización de Dios para hacer lo que Dios le mandó, que fue venir a restaurar la comunión entre el hombre y Dios, haciendo de sustituto por el hombre, haciendo lo que el hombre no es capaz de hacer, que es que vivir plenamente conforme a la ley
y morir siendo inocente por la culpabilidad de usted y de mí. ¿Ve? Y eso fue a lo que lo mandó el Padre. ¿Para qué? Para que siendo sacerdote y sacrificio a la vez, pudiera lograr la satisfacción perfecta por el pecado. ¿Usted quiere saber cuál es el castigo, el castigo por el pecado? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Ahí está el castigo por el pecado. Una muerte horrenda, una vergüenza horrenda por ofender a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios misericordioso. Y Cristo recibió esa ira en consonancia con la voluntad de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mm? Versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. La palabra de Dios es viva y eficaz, y todo aquel que cree en Él, y todo aquel que recibe su llamado, será salvo y será llevado a vida eterna en el día final. ¿Mm? Estará con Dios. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La voluntad del Padre es que todo aquel que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe pueda ver su obra y pueda ver que Él murió por esa persona, tenga vida eterna. Usted y yo. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere. Que usted y yo le veamos en arrepentimiento, reconociendo quiénes somos ante Dios, alejados, pervertidos, rebeldes, orgullosos, incapaces de buscarlo por nuestros propios medios. Y que podamos ver a Cristo y reconocer que solo a través de Él hay salvación. Y en respuesta a ello, veremos la vida eterna. Y en respuesta a ello, caminaremos con Él. Versículo 41. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él ya había dicho. Porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Claro. Decían, este man, esto ya lo habíamos hablado, cuando Jesús volvió a Nazaret después de haber ido a Jerusalén, ellos decían, venga, un momento. Eran los vecinos, decían, venga, ¿usted cómo puede decir que vino del cielo si nosotros conocemos quién es usted? Usted es el hijo del carpintero. Conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Conocemos que usted le ayudaba a su papá en el taller de carpintería, hermano. Y ahora usted viene a decir que vino del cielo. ¿A qué hora, bien? O sea, no venga aquí a echarnos carreta. Que usted vino del cielo cuando lo conocemos que era el carpintero. El ebanista del pueblo, y del pueblo además. Pues estamos en Capernaum, ¿no? En la ciudad de Capernaum. Y él venía de Nazaret, que era un pueblo. Entonces, es un carpintero de pueblo y viene del cielo, papá. No nos venga a cuentear, viejo, porque eso no es así. Y Jesús les contestó, dejen de quejarse de lo que le dije. Dejen de escandalizarse porque les dije que venía del cielo. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La salvación es un acto propio de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios,
Y Dios es quien, por su infinito amor y misericordia, trae a todo aquel que escucha la voz de Cristo. Y todo aquel que escucha la voz de Cristo, téngalo por seguro que va a recibir la vida eterna, y es lo que el Señor nos dice. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No hay incoherencia. Alguien que diga que cree en Dios, pero no quiera venir a Cristo, no quiera reconocer su pecado y reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador y que en sus propios esfuerzos no puede hacer nada, es un mentiroso. Es necesario. O sea, una cosa tiene que ser consecuente con la otra. Quien conoce a Dios, conoce a Cristo. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida, y lo recalca, yo soy el pan de vida. Yo soy el que les puede dar la vida eterna. En mí tendrán el alimento espiritual para siempre, para siempre. El que cree tiene la vida eterna, el que cree en mí, en lo que yo soy, en que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus antepasados, versículo 49, comieron maná del desierto, pero todos murieron. Entonces, Jesús los confronta aquí con sus propias historias, con su propia ley, con la misma escritura, y les dice: todos los que comieron maná recibieron esa bendición de Dios, pero se murieron porque era un pan físico. El maná solo era una representación de lo porvenir, de la provisión continua para todo aquel que espera en Él, y de la provisión eterna que toda persona tiene cuando cree en el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Y lo dice en el versículo 50. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces ya Jesús comienza a hablar un poco más acerca de lo que iba a significar, de qué manera Él se iba a convertir en alimento para nuestras almas. De qué manera se iba a convertir en alimento para todo aquel que en Él cree. Y Él decía que se iba a ofrecer a sí mismo. En eso habla la carne. Se ofrecía y Él iba a ser sacrificado para que todo aquel que en Él cree tenga vida y tenga ese alimento espiritual. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Y aquí hay varias interpretaciones. La mayoría de las que he escuchado durante estos años es que se escandalizaron cuando Él dijo que comieran carne y sangre. O sea, como decían, ¿cómo este tipo se va a ofrecer para que no lo comamos? Nosotros no somos caníbales. Pero hay otras interpretaciones en donde no necesariamente era esto así, sino que empezaron a pensar: este tipo se nos está mostrando que se va a sacrificar, que así como nosotros llevamos el sacrificio al altar, y en ese momento cuando vamos a la Pascua tenemos comunión con Dios por ese sacrificio, este tipo se va a ofrecer en sacrificio para que tengamos comunión con Él. Se está equiparando a Dios.
Y esa era la confusión de esta gente. ¿Cómo así? Este tipo que se cree, o este tipo que le pasa, está loco, re crazy, crazy. Are you crazy, man? ¿Qué tienes? Y Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Cuando hablaba de beber sangre, la referencia de Jesús era más hacia la vida, porque para los que no saben, recordándole a los que sepan, era prohibido comerse el animal con la sangre. Todos los sacrificios tenían que desangrar al animal, porque en la sangre está la vida, dice la escritura. Entonces era necesario el derramamiento de sangre para que esa vida corriera. Y se representa que debía morir un animal y perder su vida por el pecado de una persona. Tenía alguien que morir. Aquí tal vez cuando Jesús dice, beban su sangre, significa que nos da vida, porque la sangre, como les digo, era vida. Entonces es necesario comer la carne, es decir, tener la comunión con Cristo, con su sacrificio eterno, y beber su sangre, es decir, recibir su vida. Recibir su vida. Necesario morir con Él en la cruz y recibir su vida. Que podamos ver el sacrificio de la cruz para que nuestro espíritu sea alimentado. Eso es comer la carne de Cristo. Y beber su sangre significa recibir la vida eterna que Él nos da a través de su sacrificio y de su derramamiento de sangre. No podrán tener vida eterna en ustedes. Y eso que nos menciona Jesús es lo que recordamos cuando hacemos la cena del Señor, los que estamos en las iglesias cristianas. Recordamos su sacrificio, su cuerpo molido, su cuerpo rasgado como un pan, como cuando uno parte un pan. Y si lo imaginamos del contexto judío, pues los panes de ellos eran panes redondos, como un pan pita. A los que han comido pan pita, rasgar el pan. Rasgar el pan, su cuerpo fue rasgado y su sangre fue derramada. Y en el pan y en la copa recordamos la obra perfecta de Cristo y tenemos comunión con esa obra. Y Él nos la está mostrando acá, ya desde el principio. Pero todo el que coma mi carne, versículo 54, y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es comida verdadera y mi sangre es verdadera bebida. Cristo es nuestro alimento verdadero, satisface nuestra alma y trae salvación y vida eterna. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. La vida eterna que Cristo trae es porque el Padre transmite esa vida eterna a través de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios envió a Jesús para que muriera en nuestro lugar como sacrificio perfecto. Y por su muerte y su resurrección, Él quitó esa muerte y trajo vida a nuestras almas muertas por el pecado. Si creemos en Él, vuelvo e insisto, sigo insistiendo en lo mismo. No es solamente decir, sí, yo creo en Él.
Ok. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús termina esta sección volviéndoles a recalcar que a diferencia de sus antepasados, que comieron pan que descendió del cielo por gracia de Dios, murieron porque era un pan físico. A diferencia de ellos, todo aquel que coma del pan del cielo vivirá para siempre. Y este comer pan del cielo no es otra cosa que creer en la obra perfecta de Jesucristo. Creer que Él es el Salvador del mundo, que Él murió por tus pecados, por mis pecados, para traer salvación y vida eterna. Que Él quiere en esta mañana que al escuchar esto, tú y yo nos arrepintamos de toda maldad. Volvamos nuestros ojos a Dios, nos acerquemos a Dios, como dice la Escritura. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cambien de rumbo, cambien su manera de vivir y vivirán. Cambia tu modo de vida y vive. Porque el Señor no quiere la muerte del que muere, sino quiere que viva. Y ese es el llamado de Cristo. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el alimento que existe para satisfacer plenamente el alma que tiene un vacío de Dios. No se puede llenar con otra cosa, ni con placeres, ni con hábitos, ni con otra cosa, sino solamente a través de mi obra, para que venga el Padre y vuelvan a tener esa comunión entre el Padre y el ser humano restaurado por la obra regeneradora de Cristo. Ese es el llamado que hoy nos hace Jesús. Arrepintámonos, volvamos a Dios, volvamos nuestros caminos para que Él venga y sea ese pan que da vida a nuestro corazón. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por enseñarnos que tú eres el pan de vida, el alimento del cielo para traer salvación y vida eterna. Dios Todopoderoso, bendice a todos los que escuchan esta reflexión y que su corazón sea tocado a través de tu palabra y que esa palabra germine. Yo oro por todos ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo martille en nuestras vidas y que podamos entender que tú eres el alimento enviado por Dios para hacer vivir a nuestras almas y rescatarnos de ese yugo terrible que es el pecado. Que podamos entender esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Dios los bendiga. Continuamos reflexionando en casa, seguimos en el Evangelio de Juan. Y nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo cordial. Seguimos adelante, no importa que estemos encerrados. La palabra de Dios no está encerrada y Dios nos habla en este tiempo. Bendiciones, chao.